Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Juan Manuel Buergo. Juan Manuel, buenos días. Buenos días, Jesús. Vicepresidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl. En España. En España. Eso es. Una sociedad conocida que lleva, un montón de años. De hecho, este año estáis celebrando los 400 años del carisma vicenciano. Vicenciano. ¿Qué supone ese carisma vicenciano? Bueno, en España la Sociedad de San Vicente de Paúl lleva desde 1849 como sociedad. Nosotros somos una sociedad de laicos advocados a San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl murió en 1680 y el carisma vicenciano significa que San Vicente cuando estaba predicando, ya era sacerdote con 30 y tantos años, estaba predicando en Folleville. Primero fue un feligrés que se confesó con él. Era un feligrés que parecía que era muy buena persona, pero él se quedó admirado de las confesiones tan graves que le había contado. Y a partir de ahí procuró hacer una confesión general de todos los alrededores y todo el pueblo para que la gente se confesara. Y a partir de ahí empezó a llamar a sacerdotes y fue un poco el embrión de la Congregación de la Misión en 1617. Y de ahí viene, y entonces el pueblo se empezó a confesar. Y luego un poquito en el mismo año, en agosto, en Chatillon, también predicando, pues una familia que era pobre, pues pidió para una familia pobre. Y fue tanta la gente que fue allí a la casa a llevarle alimentos y cariño, que empezó, que a partir de ahí se entiende que es la caridad organizada. Que casi sin querer se encontró con que debía hacer algo. Sí, o sea, efectivamente, que se organizó la caridad. Por eso celebramos el 400 aniversario del carisma, es esto. Lo que significa, por eso es misión y caridad. Sí, es un poco, aquí pone evangelio y caridad, pero en realidad en el cartel... Pero en realidad es misión y caridad. Misión es el Evangelio y caridad es Folleville y Chatillon. Sois un movimiento de laicos, me lo has somos laicos, sí. ¿Qué supone ser laicos y trabajar como laicos con un carisma, que en principio se podía entender como congregacional, propio de una congregación religiosa? Bueno, nosotros tenemos que además hace poco que ha estado aquí, un presidente internacional, Renato Lima, que es brasileiro, el año pasado salió... Gran tipo, muy divertido. Sí. Es periodista, además. Sí. Tiene 2 hijos y nosotros, es nuestro presidente general internacional, tenemos una estructura, estamos en 151 países, somos unos 800.000 socios y con 1,5 millones más o menos de voluntarios. Y realmente, pues nosotros nos sentimos parte de la Iglesia, porque somos parte de la Iglesia, dependemos de la Iglesia en cuanto a fe y moral, no dependemos jerárquicamente, pero realmente siempre estamos trabajando siempre con la Iglesia, con los obispos y con las autoridades religiosas. A través del carisma vicenciano os habéis convertido en una de las grandes ONGs de la Iglesia. Estáis presentes, lo que decías tú, en 150 países, tenéis 1,5 millones de voluntarios. ¿A cuánta gente llegáis? Pues aproximadamente en el mundo en torno, es muy difícil, ¿no? Pero claro, siempre en las estadísticas siempre procuramos que en torno a unas 30 millones de personas todos los días. Todos los días. Eso es, eso, sí. Y en España unos 160.000. La familia vicenciana tiene varias ramas. Bueno, tiene 200 y pico ramas. Pero en realidad, buen árbol. Sí, las más importantes son la Congregación de la Misión, que son los sacerdotes, las Hijas de la Caridad, que son las hermanas, y luego está MISEVI, Misioneros Seglares Vicencianos, AIC, la Asociación Internacional de Caridad, la Asociación de la Media Milagrosa. Estos todos dependen, como si dijéramos, de la jerarquía de la congregación religiosa. De la congregación. Nosotros somos advocados a esa congregación una especie de federación, pero... En el año 1835 nos advocamos porque, claro, como San Vicente de Paúl es el patrón internacional de caridad, nos advocamos a San Vicente de Paúl. Porque en nuestra fundación de laicos había varios de la
había varios que estaban ya trabajando con... En el mundo trabajáis en distintas áreas, pero en España, vamos a empezar hablando de España si quieres. ¿En qué áreas desarrolláis vuestra labor? Pues en distintas, ¿no? En infancia, juventud, atención a banco almacén de alimentos, inmigrantes, tenemos algunos albergues también de transeúntes. Sí, ahora habéis habéis ampliado uno que tenéis en San Fernando, que es una iniciativa muy curiosa. Para mujeres. Es una iniciativa muy curiosa. Para mujeres hemos ampliado porque bueno, es un albergue que ocupa unas 35 personas. Hemos separado una parte para mujeres porque a parecer nos decía el ayuntamiento al principio que no había mujeres. Que es un fenómeno muy invisibilizado, el de las mujeres sin techo. Sí. Siempre que hablamos de los sin techo, de las personas sin hogar, siempre se nos aparece, o al menos a mí se me aparece la imagen de un señor pues ya entrado en años o avejentado, con barba, desaliñado, etcétera, etcétera. Pero la imagen que tienes de un sin techo no es el de una mujer, y sin embargo hay muchas mujeres en la calle, y menores, y bueno, y también personas mayores y hombres, claro. Hemos hecho un convenio con Cáritas precisamente para mientras que se limpian pues las habitaciones y demás, pues que tengan ellas también un lugar, ¿no? para estar, y después pues que vayan a dormir al albergue. Se les da de comer y de dormir y bueno, pues y ropa y lo que necesiten, porque aquí lo que se trata es intentar que no pierdan la dignidad, ¿no? Claro. O sea, la cercanía con ellas y bueno, pues intentar evangelizar, porque claro, nuestra misión es evangelizar también, e intentar también que no pierdan la dignidad, porque eso es importante. Estamos en 2017, supuestamente ya hemos pasado los años duros de la crisis, estamos en una recuperación, bueno, hay mucho lenguaje político y económico respecto a esto, pero en esa realidad del día a día, en esas personas que sufren, con las que trabajáis, niños, ancianos, personas sin hogar, personas maltratadas por el sistema, por la sociedad, sí. ¿Es tan así? ¿La crisis está tan lejos ya? Sí. Bueno, como decía Jesucristo, pobres siempre tendréis entre vosotros, ¿no? Pero no sé, yo creo que más o menos nosotros el trabajo sigue existiendo, ¿no? O sea, y siempre tenemos pobres, siempre hay necesidad, y quizá a lo mejor las familias un poco que estaban en un escalón más arriba han bajado uno más abajo y se ha bajado todo como un escalón más hacia abajo y hay mucha más atención. Yo creo que ahora lo fundamental es un poco la atención personal. Nuestro trabajo está también en la atención personal, en estar con él. Un poco decía nuestro fundador, que era un laico, Federico Zanán, que vivió 40 años, murió muy joven. Hablaba de la limosna que humilla y la limosna que ensalza, ¿no? La limosna que humilla es la que das y te vas, ¿no? Que tiene que haber el apretón de manos, por lo menos Sí, porque la crisis no es solo económica, la crisis es una crisis también de pérdida de sentido, de pérdida de humanidad, de ese acostumbrarnos a ver noticias en la tele o a ver a gente tirada en la calle y no como que el corazón no se nos conmueva, y eso sí que es una crisis gorda. Efectivamente, no sé si has leído o por lo menos has mirado la reseña del último libro de La Cortina, ¿no? La aporofobia, ¿no? La aversión al pobre, porque ¿sí? Que los inmigrantes no es porque sean inmigrantes, sino porque son pobres, y efectivamente ella dice que viene a ser como una cosa biológica, ¿no? Del ser humano, la aversión a... La autoprotección ante aquello que te da miedo, que te asusta, o que no quieres que te toque, ni siquiera te roce. Pero sin embargo existen y son nuestros hermanos y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país con sus miserias, evidentemente, pero donde es complicado encontrar a alguien que no tenga algún tipo de recursos para no estar vestido, para no comer o para no tener una casa, aunque existe. Y vienen hermanos nuestros de todo el mundo y a los que lamentablemente seguimos cerrando la puerta. Vosotros no. ¿Cómo vivís esa sensación de ver que vienen hordas, que dicen algunos, de refugiados, de inmigrantes, que están saliendo de la guerra, del dolor, salvando su vida como pueden, y que las puertas del paraíso, de la vieja Europa, están todavía cerradas, porque ya no hablamos de los refugiados prácticamente, pero siguen estando
hacinados, siguen estando sin poder entrar, siguen sin haber corredores humanitarios en países como el nuestro. Es duro, sí, porque, vamos, concretamente ahora me estaba recordando de un albergue grande que tenemos en Melilla, que además es de hombres y mujeres, está dividido así por plantas, y a veces están desbordados. O sea, que cuando hay asaltos de valle y demás, claro, están desbordados y realmente a veces te faltan las fuerzas porque hay gente esperando fuera para... No damos abasto. La verdad es que es complicado. Somos un granito de arena, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Como decía San Agustín, haz lo que puedas, Dios no te pide más. Claro. Pero... Los talentos. Nosotros hablamos aquí mucho de los talentos, pero cada grano de arena es un grano de arena y tiene su responsabilidad. Estés donde estés. Hay que hacer playas. Sí, es verdad, sí. ¿Cuántos trabajáis en España? ¿Hay recambio? ¿Hay gente joven que entra, que se informa, que llega a intentar conocer qué es San Vicente Paúl y qué hacéis? Bueno, sí, tenemos como toda la... Dentro de la iglesia ya sabes que hay como una especie como de envejecimiento general. Pero es verdad que yo creo que esto está cambiando. Quizá estas crisis también hace que convulsione todo, sí, y vuelva la gente un poco a organizarse en estas asociaciones que en realidad más que hacer caridad filantrópica es un poco por una santificación personal y por tener una red de amigos, ¿no? Sí. Decía nuestro fundador que la Sociedad San Vicente de Paúl era una red de amigos que hacen caridad, ¿no? Y de ahí yo creo que esto es lo importante, ¿no? Al final también lo que decía Jesús, mirad cómo se llaman, que os reconozcan por eso. Precisamente eso es lo que decía. Que sois amigos. Incluso además estuvo en Burgos y eso me llama la atención porque eso en Pisa decía, y estando en Burgos, en Londres, veo que nos reconocen con el mirad cómo se llama que decía Tertuliano. Claro. Esos deberíamos ser los cristianos. ¿Cómo os pueden localizar? Como gente que en un colegio oye hablar de vosotros, o que visita un albergue, o que tiene necesidad, o le sobra ropa, o tiene pues esa sensación de que puede hacer más, eso del joven rico de qué hago para para entrar al reino de los cielos directamente, pero sí para mejorar este reino de la tierra que tenemos ahora. Sí, estamos empezando a hacer también una campaña, ¿no? en las redes sociales, porque ahora tenemos que estar en las redes sociales, hemos cambiado nuestra web, nuestra revista, y estamos como en un proceso de modernización, quizá adaptándonos un poco a los tiempos, como se está adaptando la iglesia, como se está adaptando Misevi, y creo que, en principio con buenos resultados, ¿no? En principio, por ejemplo, pues en la provincia, quería hablar de la provincia de Guadalajara, que se está apuntando mucha gente con la ayuda de la iglesia, en la provincia de Cádiz también, estamos ahí haciendo unas experiencias piloto, y pues están funcionando, no solamente tampoco como obras sociales en sí, que en Cádiz sí hay algunas obras sociales, como te he comentado. Pero no única y exclusivamente. No, sino con la visita domiciliaria que hacíamos. La visita domiciliaria que a veces es la visita en la calle a la gente que está en los cartones, ¿no? Sí, porque a veces pensamos que la gente necesita un cartón de leche, un jersey, una manta, que es verdad, pero muchas veces lo dice también el Padre Ángel, antes hablábamos de él, el cariño y el saludo y el venid a verme. Sí, el apretón de manos, ¿no? Y el vente a verme a ver qué necesitas. Y a veces, pues, es que no saben ni leer ni escribir, ni saben hacer un expediente, ¿no? Recuerdo para alguna casa social y tienen derecho, claro, quiero decir, pero y sin embargo no lo conocen. Lo peor es cuando el necesitado, no digo el pobre, porque es una palabra, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto lo decía Federico Zanán, que tiene que haber contraprestación en esto, ¿no? Él decía que cuando vas a una casa y le preguntaban sus amigos, y entonces, ¿cómo? Dice, cuando hayan rezado por ti, su madre, sus hijos, él, entonces ya te sentirás, o el abuelo, ya te sentirás recompensado, ¿no? Pero cuando han perdido la dignidad es muy complicado, ¿no? Yo me acuerdo que estaba un día tomando un café y había, se le veía un chico joven y salimos fuera un momento y me dijo, yo todavía no he perdido la dignidad. Dice, he perdido todo, dice, menos la dignidad. Yo me voy por la mañana, tengo la ropa en un árbol ahí en el Retiro, por la mañana me voy a duchar las duchas públicas, me echo mi colonia en el Corte Inglés y todavía no he perdido mi dignidad. Dice, y espero no perderla. O sea que era... Hay pequeños detalles también, las rutinas, el
ese día a día de lavarte, afeitarte, es importante y también es muy, muy, muy importante. Y eso a veces lo olvidamos, el calor humano, esa cercanía, ese no sentirte que como un apestado, como aquellos que tenían la lepra en la Jerusalén en la que vivió Jesús. 400 años de carisma vicenciano, vosotros lleváis más de 150 en... Sí, 184. Hemos cumplido el 23 de abril. Bueno, siempre hay una fecha emblemática, pues el 23 de abril 184. Yo os echaba menos años. En el mundo, en España desde 1849. ¿Planes de futuro? Planes de futuro. Pues mira, realmente no hemos cambiado mucho en cuanto a lo que hacemos, casi desde hace 184 años, que es un poco la cercanía con el necesitado y en principio pues seguir, o sea, sí es cierto que lo que queremos hacer es una campaña de apertura a los medios, de firmar más convenios, esto ya viene desde la Presidencia Internacional, que también te comentaría Renato Lima, y nosotros vamos a seguir esa estela. Eres un convencido de esa frase del Papa Francisco de la Iglesia en salida, hay que hacerse presentes y visibles y caminar con, a veces delante, a veces detrás, pero siempre con la gente. Porque la Iglesia no deja de formar parte de este mundo, para transformarlo, pero forma parte de él. Efectivamente, ahí estamos, ahí nosotros también al lado de nuestros pastores, pues colaborando siempre con la Iglesia en todas las parroquias que podemos y como dicen en Sudamérica, Renato, a la orden, ¿no? A la orden, sí. Me hablabas antes de Federico Zanam. ¿Cómo está su causa de canonización? Sí, es buena pregunta. Bueno, se está en ello, ¿sabes? Se beatificó este año, se cumplen los 20 años de su beatificación. Se beatificación en una JMJ, en una jornada de la juventud en París. Fue de los pocos que no se han canonizado en Roma. Lo canonizó... ¿Lo canonizó o lo beatificó? Lo beatificó. Lo beatificó, sí, San Juan Pablo II. Este año se cumplen 20 años. En 1997. 97, sí, en París. Y bueno, se está en ello. Nos hace falta el milagro. El milagro, claro. Y bueno, pues se está procurando en ello. Esto ya no sabemos. Claro. Dios proveerá. Dios proveerá, eso es. Juan Manuel, un auténtico placer. La Sociedad de San Vicente Paúl tiene una web que, como habéis comentado, la tenéis ahora vosotros en un rótulo que aparecerá por aquí, porque daros se puede decir ssvp.es. Sí, Sociedad San Vicente Paúl son las iniciales. Son las iniciales, las siglas, ssvp.es. Lo tendréis aquí. Es verdad que es una web que acabáis de renovar y que estáis trabajando en ella. Y muchísima suerte, porque es necesario seguir trabajando por ese abrazo, por ese calor para los necesitados. Me gusta eso que has dicho de no hablar de pobres. Tenemos que hablar de gente que necesita, que nos necesita, igual que nosotros en el fondo nos necesitamos todos un poco. Nos estamos intercambiando cada paso, ¿no? Eso es verdad que ya lo decía nuestro fundador hace muchos años, pero es así. Pues Juan Manuel, un auténtico placer. Felices 400 y a seguir trabajando. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.